Diarios de Boticaria, volumen 1, capítulo 22, El regreso a casa. El distrito de la Luz Roja, al que Mao Mao había estado tan ansiosa por volver, no estaba de hecho tan lejos. El palacio trasero era del tamaño de una pequeña ciudad, pero estaba situado en la capital de la nación. El distrito de la Luz Roja estaba en el lado opuesto de la metrópolis del complejo del palacio, pero si uno podía pasar los altos muros y los profundos fosos de la residencia imperial, estaba a poca distancia. Apenas necesitamos molestarnos en conseguir un carruaje, pensó Mao Mao. A su lado, el corpulento hombre llamado Lijaku se sentaba silbando una melodía, sosteniendo las riendas del caballo en sus manos. Su elevado ánimo podía atribuírsele al hecho de que ahora se daba cuenta de que la historia de Mao Mao era cierta. La perspectiva de conocer a las cortesanas más famosas del país pondría a cualquier hombre de buen humor. Las cortesanas, debía decirse, no debían ser simplemente agrupadas como prostitutas comunes. Algunas de ellas vendían sus cuerpos, sí, pero otras vendían sus logros. No aceptaban suficientemente clientes para ser populares en el sentido más grosero. De hecho, esto ayudó a aumentar su valor percibido. Compartir incluso una taza de té con ellas podía llevar una cantidad sustancial de plata. Mucho menos una noche, estas veneradas mujeres se convirtieron en una especie de ídolos, objetos de admiración de la gente común. Algunas chicas de la ciudad, tomadas por la idea de convertirse ellas mismas en una de estas encantadoras, llamaron a la puerta del barrio rojo, aunque solo un puñado de ellas alcanzaría ese estatus exaltado. La Casa Verde y Gris era uno de los establecimientos más venerables del barrio de los placeres de la capital. Incluso las menos notables de sus damas eran cortesanas de rango medio. Las más notables estaban entre las mujeres más famosas del distrito, y algunas de ellas eran mujeres que Mao Mao considera casi como hermanas. El paisaje familiar se hizo visible cuando el carruaje se puso en marcha. Había un puesto callejero que vendía los kebabs que ella había deseado comer. El aroma le llegaba cuando pasaban. Las ramas de los sauces caían sobre un canal y ella escuchó la voz de alguien que vendía leña. Los niños corrían y cada uno con un molinete. Pasaron por debajo de una puerta ornamentada y luego un mundo pintado de colores se extendió ante ellos. Era todavía mediodía y no había mucha gente alrededor. Unas pocas damas ociosas de la noche saludaban desde los segundos pisos de sus establecimientos. Finalmente, el carruaje se detuvo frente a un edificio cuya entrada era notablemente más grande que la de muchos otros. Mao Mao saltó y corrió hacia una anciana delgada que estaba fumando en una pipa en la entrada. Hola, abuela, hace tiempo que no te veo. Hace mucho tiempo era una dama de la que se decía que poseía lágrimas de perla, pero ahora sus lágrimas se habían secado como hojas marchitas. Rechazó las ofertas de comprarla para salir de la esclavitud y en cambio permaneció como los años pasaran hasta que ahora era una vieja temida por todos y el tiempo era realmente cruel. Un tiempo, de hecho, cachorra ignorante. Una descarga atravesó el plexo solar de Mao Mao. Sintió que la bilis subía por su garganta y un sabor amargo brotaba de su boca. Y extrañamente, incluso esto lo registró solo como algo familiar y nostálgico. ¿Cuántas veces en el pasado se le indujo de esta manera a vomitar venenos de los que había ingerido en exceso? Lijaku no sabía exactamente lo que estaba pasando, pero siendo una persona fundamentalmente decente, frotó suavemente a Mao Mao la espalda. ¿Quién demonios es esa mujer? Parecía preguntarse con su expresión. Mao Mao raspó algo sobre el polvo sobre el suelo empapado con su pie. Lijaku la miró con preocupación. Así que este es tu supuesto cliente. La señora le dio a Lijaku una mirada de evaluación. El carruaje, mientras tanto, fue confiado a los sirvientes del establecimiento.
Buen cuerpo, fuerte, rasgos varoniles, un prometedor, por lo que he oído. Abuela, no creo que se suele decir eso delante de la persona de la que habla. La señora fingió no oír, pero llamó al aprendiz de prostituta en formación barriendo delante de la puerta. Ve a llamar a Pairin. Creo que está holgazaneando en algún lugar. Pairin, Lijaku tragó mucho. Pairin era una de las famosas cortesanas. Se decía que su especialidad era el baile exquisito. Por el bien de la reputación de Lijaku, debemos añadir de lo que sentía no era simple lujuria por una compañera, sino un sincero aprecio por una mujer de genuino talento. Conocer a este ídolo que parecía vivir por encima de las nubes, incluso simplemente tomar el té con ella, era un gran honor. ¿Pairin? Quiero decir, sí, tal vez Pairin podría hacer un trabajo extremadamente fino para aquellos que eran de su agrado. Maestro Lijaku, dijo Mao Mao, dándole un pinchazo al gran hombre de ojos vacíos que estaba a su lado. ¿Cuánta confianza tienes en tus bíceps? No estoy seguro de lo que quieras decir, pero me gusta pensar que he pulido mi cuerpo tan bien como cualquier hombre. Es así. La mejor de las suertes entonces. Lijaku le dio una última y desconcertada inclinación de cabeza mientras la joven aprendiz se lo llevaba. En cuanto a Mao Mao, estaba agradecida a Lijaku por traerlo aquí y quería proporcionarle algo que expresara adecuadamente su gratitud. El sueño de una noche podría proporcionar un recuerdo de toda la vida. Ahora Mao Mao, el dueño de la voz ronca que tenía una sonrisa terrible, ni una palabra durante 10 malditos meses. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que estaba sirviendo en el palacio trasero? O al menos había enviado una tira de madera explicando la situación general. Me debes una gran deuda. Sabes que nunca acepto clientes primerizos. Créeme, lo sé. Mao Mao sacó una bolsa de su bolso y contenía la mitad de sus ganancias del palacio trasero hasta la fecha. Había pedido especialmente un adelanto de su salario. La mujer olfateó mirando la bolsa. No es suficiente. Admito que no esperaba que nombraras realmente a Pairin. Ella pensó que el dinero cubriría una noche de coqueteo con la cortesana de alto rango. Además, gente como Lijaku se habría conformado con ver a las 3 princesas. Al menos finge que cubrirá una taza de té juntos, por favor, para mí. Imbécil, un tonto con cerebro de músculos como ese, la pareja morderá y tú lo sabes. Sí, podría haberlo adivinado. Las cortesanas más estimadas no vendían sus cuerpos, pero eso no significara que no pudieran enamorarse. Así eran las cosas. Digamos que no está en mis manos. Nunca va a tu cuenta. Ahora, ¿hay manera de que pueda pagar tanto? No creo que ni siquiera el resto de mi salario compense la diferencia. De ninguna manera. Mao Mao estaba muy pensativa. La mujer claramente se estaba metiendo con ella. Y no es que fuera algo nuevo. Va, en el peor de los casos puedes pagar tu deuda con tu cuerpo. Sé que su majestad es tu, es tu único cliente en ese gran y lujoso palacio tuyo, pero es la misma idea. Y no te preocupes por todas esas cicatrices. Tenemos ciertos tipos a los que les gustan ese tipo de cosas. Durante todos esos años, la señora había persistido en intentar que Mao Mao se convirtiera en una cortesana. Habiendo pasado toda su vida en el distrito de la Luz Roja, la mujer no pensó en la suerte de una cortesana como una infeliz. Todavía me queda un contrato de un año. Entonces gástalo intentando ganar más clientes. No pedos viejos tampoco, jóvenes como tu amigo de hoy en día, a los que les podemos exprimir algo. Ajá, así que ella cree que hay beneficios. Lo único en lo que la anciana pensaba era dónde estaba el dinero. Mao Mao no tenía intención de venderse nunca, así que tendría que empezar a suministrar un flujo constante de sacrificios a la señora, cualquiera que pareciera factible. Me preguntó si podría salirme con la mía enviando eunucos. La cara de Jinchi pasó por su mente, pero Mao Mao descartó la idea. Las cortesanas podrían ponerse tan serias con él que pondrían a todo el establecimiento de rodillas. No quería eso.
pero de nuevo se sentiría mal enviando a Gauchún o al curandero. No quería ser la razón por la que terminara siendo exprimidos por la anciana. Ahora Mao Mao estaba realmente arrepentido de que hubieran tan pocas buenas maneras de conocer a los hombres en el palacio trasero. Mao Mao, tu viejo debería estar en casa. Corre a verlo. Sí, gracias. Por mucho que piense, no pudo resolver el problema aquí y ahora. Mao Mao se agachó por un sendero lateral junto a la casa Verdigris. Solo una calle más adelante, el distrito de la Luz Roja se convirtió en un lugar más solitario. Chozas destartaladas que pasaban por tiendas o casas, mendigos esperando a que alguien tirara alguna calderilla en sus tazas de té rotas que sostenían y caminantes nocturnos con cicatrices visibles de sífilis. Uno de esos edificios destartalados era la casa de Mao Mao. Era una casa de 2 habitaciones con suelo de tierra, dentro una figura arrodillada en una alfombra de carga, inclinada sobre un mortero y un pilón, trabajando el dispositivo de forma industrial. Era un hombre con profundas arrugas en su cara y una apariencia suave. Tenía un aspecto casi de abuela. Hola, papá, he vuelto. Ah, has tardado un poco, dijo su padre saludándola como siempre lo había hecho, como si nada hubiera pasado. Luego fue a preparar el té con un andar inestable. Lo vertió en una taza de té maltrecha, que Mao Mao recibió con gratitud. A pesar de que estaba hecho de hojas cansadas, el té estaba caliente y la relajaba. Mao Mao empezó a hablar de todo lo que había pasado, una cosa tras otra, y su padre solo escuchaba con el zumbido ocasional de o Para la cena tenían congee, espesado con hierbas y patatas, y luego Mao Mao fue directamente a la cama. Un baño podía esperar hasta el día siguiente. Decidió cuando pudo pedir prestado un poco de agua caliente en la casa verde y gris. Se acurrucó sobre su simple ropa de cama, una estera tendida en el suelo. Su padre le puso un kimono y luego atizó el fuego del horno para asegurarse que no se apagara. El palacio trasero. Eso es el karma, supongo, susurró su padre, pero las palabras no llegaron a Mao Mao. Ella estaba dormida.